Buenas tardes, hermanos de la Iglesia Jico. Es una bendición estar nuevamente con ustedes en esta enseñanza de miércoles por la noche. Recuerden que los miércoles en la noche estamos estudiando el libro de los Hechos, hermanos. Estamos no yendo de manera cronológica, sino cada miércoles estamos estudiando un texto del libro de Hechos. Un servidor está estudiándolo repetitivamente, leyéndolo, estudiándolo y conforme a lo que Dios nos ha puesto en el corazón, conforme a lo que aprendemos y también una planeación que por ahí tenemos de unos 60 mensajes que tenemos planeados para esta serie. Esperamos que sea de bendición, hermanos, y que nos enamoremos más del libro de los Hechos al estar leyéndolo y uno se da cuenta de la belleza de la palabra de Dios y que es una especie de mina de piedras preciosas donde al escarbarle más, aunque sea el mismo libro, encontramos nuevas perlas que estaban ahí, nuevas gemas que estaban allí, pero no los habíamos notado porque necesitamos escudriñar las escrituras más profundamente. Y espero que sea una bendición, hermanos. Prepare su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 27. Prepare su corazón y vamos a orar para que el Señor nos ayude en esta hora. ¿Les parece? Señor, gracias por los hermanos que están ahorita viendo este mensaje, porque eso habla de su hambre por tu palabra, de su deseo de seguir en tus caminos, de su deseo de alimentar su fe, su vida espiritual. Y te ruego, Padre, que tú me uses en esta tarde para ser de bendición a mis hermanos. Permíteme ser el instrumento, la voz que clama tu palabra y que el tema del que hablemos en esta tarde pueda ser de bendición para nuestras vidas. Te ruego, Padre, que pueda ser útil en nuestras vidas y que hables conforme a la necesidad de mis hermanos. También te ruego que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo para poder hablar con libertad, con desenvoltura, también que pueda predicar fluidamente, Señor. Te lo suplico esto. Bendice a mis hermanos. Protégenos de las distracciones, tanto aquí como también allá en su casa y aún en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, ayúdame porque quiero ser de bendición a mis hermanos. Y gracias por el libro de los Hechos. Es una bendición estudiarlo y leerlo una tras otra porque nos damos cuenta de cosas preciosas. Gracias por el regalo de tu palabra en nuestras vidas como cristianos. Bendice este tiempo juntos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, la vida está llena de errores que debemos de evitar. Es necio o es doloroso querer probarlo todo y es sabio aprender de los errores ajenos. Hay errores que cuestan muy caro, hermanos, y hay errores que lastiman también nuestra vida espiritual. Hay errores que no nos podemos dar el lujo de cometer en nuestra vida espiritual. Déjame ponerle un ejemplo. Tú no quieres averiguar si hay un infierno. La única manera de experimentar o saber a ciencia cierta si hay un infierno es que tú vayas allí o que tú confíes en las palabras de Cristo que sí hay un infierno y que podemos escapar de él al recibirle como Salvador. Por eso la Biblia dice que no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y tú no necesitas ni quieres averiguar si hay una condenación por tus pecados al morir. Tú no quieres experimentar eso. Este es un error que no puedes darte el lujo de cometer. Es mejor confiar en Cristo, confiar en sus palabras, recibirle como nuestro único y suficiente Salvador personal y no tener que averiguar con nuestra experiencia si hay un infierno o no. Hermanos, hay errores que no podemos darnos el lujo de cometer en nuestra vida espiritual. También hay algunos malos ejemplos en la Biblia que yo creo que son una bendición, hermanos, porque estos malos ejemplos en la Biblia nos hacen detectar los errores que no debemos de cometer y debemos de llevar estos malos ejemplos a nuestro corazón de manera que nosotros no los cometamos. Gracias a Dios porque vemos errores y sus consecuencias en la Biblia sin tener que sufrirlos nosotros.
Gracias a Dios por los errores de Adán, de Eva, los errores de más tarde Caín, los errores de Jacob, los errores de Esaú, los errores de los hermanos de José, los errores de Moisés y de Josué, de algunos jueces como lo fue Sansón o Gedeón, algunos errores que cometió el gran profeta Samuel, los errores de Saúl, del rey David, de Salomón, de los reyes de Israel, de algunos profetas. Y, hermanos, gracias a Dios por estos errores que vemos en la Biblia que cometió gente de Dios, porque estos errores funcionan como un mapa donde hay luces rojas que nos muestran dónde no ir. Incluso la narración de un mal ejemplo en la Biblia nos enseña a dónde no debemos de ir. Entonces es como una luz de precaución, una luz roja o una luz amarilla de a dónde no ir. Lamentablemente, hermanos, es extraño, pero a los cristianos muchas veces no les es suficiente que otros cometan errores. Tal pareciera que quisiéramos probar los errores en carne propia. ¿Cuántas veces los cristianos nos vemos cometiendo los mismos errores que otros y no aprendemos de ellos? Y, hermanos, esto nos debe de hacer pensar. ¿Alguna vez usted ha cometido un error en su vida espiritual que le ha costado muy caro a usted o a su familia, a su matrimonio, a su iglesia? Y usted dice, es que me hubiera gustado no cometer este error. De eso se trata esta predicación en esta tarde, hermanos. Hay un error tremendo en la vida espiritual que yo he detectado a través de la palabra de Dios. Ese es el siguiente: es dar más crédito a otros que a nuestro Dios. Miren, hermanos, en otras palabras, los cristianos a veces le creen más a los otros, a las otras personas, más al mundo que a Dios mismo, lo que Él nos dice. Por eso yo le titulé a este mensaje, el tremendo error de dar más crédito a otros que a Dios. Es un tremendo error, darle más crédito, creerle más a los otros que a Dios. Y en esta tarde, hermanos, quisiera que veamos un ejemplo bíblico de esto. El capítulo 27 de Hechos es algo extenso, pero, hermanos, es muy interesante. Un servidor lo ha tenido que leer unas 2 decenas de veces, unas 20 veces, y usted va a notar, si leyera todo el capítulo, que no lo vamos a hacer en este momento, pero es un capítulo muy pintoresco, muy crítico en la vida de Pablo, de manera que usted debe de usar su imaginación. Y se torna a veces un poquito difícil de entender porque se usan algunos términos marítimos, donde pues a veces solo los navegantes los usan, y usted va a ver en este capítulo que se usa la palabra popa o la palabra proa o la palabra sotavento. Entonces hay muchos términos, ¿verdad? Que esquife, que tenemos que aprender un poquito, ¿verdad? Para poder imaginar correctamente este capítulo. Pero dentro de toda esta escena, solamente vamos a leer una porción, hermanos. En este capítulo 27, versículos del 7 al 15. Por favor, sígame con su vista. Hechos 27, del 7 al 15. Y note lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Dentro de esta navegación que tuvo Pablo, dice la palabra de Dios. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Sotavento significa que se dejaron llevar por la corriente del viento, porque el viento era contrario a donde ellos querían ir, se tuvieron que dejar llevar. Y costeándola con dificultad, dice la Biblia, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Y noten el versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zafar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas
e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermanos, Pablo en este capítulo está en una situación que le llamaríamos nosotros una crisis, un peligro de muerte. Pablo viajaba como preso, estaba a cargo de un centurión llamado Julio, y el centurión lo iba a llevar a Italia. Pero el viaje no era como el día de hoy, iba a viajar de la ciudad de Jerusalén a Italia, pero no usó un avión, eran en barco estos viajes, y eran largos, eran peligrosos, y en medio de este peligro llega un momento en que se pierde el control de la nave. Y Pablo sabía que necesitaba creerle a Dios, pero lamentablemente la gente de ahí, del barco, no quisieron creer en Pablo, y lamentablemente Pablo no estaba a cargo del barco, él venía como un preso. Y el centurión, dice el versículo 11, que es verdaderamente central en lo que quiero decir en esta tarde, dice, pero el centurión daba más crédito, o sea, el encargado, el soldado principal, un centurión era el que estaba a cargo de 100 soldados, un rango importante entre la milicia italiana o la milicia romana. Y entonces este hombre que estaba a cargo, dice la Biblia, que él le dio más crédito, le creyó más al piloto de la nave, y también dice al patrón de la nave, que al siervo de Dios. Hermanos, esto me hizo pensar en una lección muy profunda, muy importante, que debemos de analizar en nuestra vida espiritual. Vamos a analizar el tremendo error de dar más crédito a otros que a Dios. Veamos de qué se trata este tremendo error, hermanos. En primer lugar, quiero decirles que el error de dar más crédito a otros más que a Dios es lamentablemente muy común. Ya leímos el versículo 11, donde dice del centurión, que dijimos que se llama Julio, y eso está en el versículo 1, no tomaremos el tiempo, pero ahí dice que el centurión se llamaba Julio, de la compañía Augusta. Y entonces Julio, dice la Biblia, tenía el poder y el control y la autoridad sobre el barco, y decidió dar más crédito al piloto de la nave en vez de darlo al hombre de Dios. Ahora, Julio no era un cristiano hasta donde sabemos, hermanos, pero hubiera sido prudente seguir el consejo de Pablo, pero le creyó más al piloto. Hermanos, damos más crédito a los otros cuando no usamos nuestra fe en Dios, o en su persona, o en su amor, en sus promesas, o en sus propósitos. Cuán común es para los cristianos verse en el juego de creerle más a otros que a Dios. Yo he visto cómo señoritas le creen más a sus amigas o a su propio corazón que a Dios, y se atreven a tener un novio incrédulo cuando la Biblia lo prohíbe, un novio no cristiano. También he visto a cristianos tomar a la ligera esto de probar el alcohol o el cigarro o tomar cerveza, cuando Dios estrictamente lo prohíbe en su palabra, especialmente el alcohol. Yo he visto adultos maduros que no se atreven a creer que Dios va a bendecir a los diezmadores y a los ofrendadores más que a los cristianos que no lo hacen. Y por miedo no le creemos más a Dios y sus promesas, y no lo hacemos. Yo he visto matrimonios que caen en grandes dolores por no guardarse mutuamente y terminan en un adulterio, por no creer las advertencias de Dios. También yo he visto a cristianos que viven confiados en que no pasa nada si no leen su Biblia diariamente, si no van a la iglesia, si no comparten de Cristo a otros, hasta que viene una crisis, hasta que viene un problema fuerte, descubren que están muy débiles en la fe como para resistir el ataque. No creemos a Dios como deberíamos. Hermanos, para evitar este error que es tan común entre los cristianos, debemos reconocer que los caminos de Dios siempre van a ser mejores, siempre van a ser superiores a nosotros. En Romanos 12:12 nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios va a ser mejor que la nuestra, hermanos. En los libros de los profetas hay 2 versículos que nos hablan de que nuestra voluntad, nuestra prudencia, nuestra opinión, nuestros pensamientos no son tan buenos como los de Dios, que debemos de seguir siempre su voluntad y creerle a Él antes de creernos a nosotros mismos o a alguien más. Escuche Jeremías 29:11, hermanos. La Biblia dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si tú le crees a Dios, si tú sigues su voluntad, Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros.
También Isaías 55:8 dice la Biblia: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, lo mejor que puede decidir un cristiano en su corazón es siempre preferir la voluntad de Dios, siempre creerle más a Dios que a lo que otros nos dicen, siempre buscar su voluntad, siempre buscar sus pensamientos más que nuestros pensamientos, porque son más altos y mejores que los nuestros. Hermanos, decide en su corazón: Señor, yo voy a seguir tus caminos. Yo siempre voy a creer en tu voluntad. Voy a hacer tu palabra. Voy a hacer lo correcto. Yo no quiero salirme de tus caminos ni de tus pensamientos. Hermanos, porque es muy común creerle más a otros que a Dios, tristemente. Quisiera que veamos una segunda lección, hermanos. El error de dar más crédito a otros que a Dios parece en ocasiones bastante conveniente. Nos preguntamos aquí, Julio, ¿cómo es que él no le hizo caso a Pablo, a lo que él le decía? ¿Por qué, hermanos? Y también esa misma pregunta, aunque Julio no era creyente, yo la hago a los cristianos. ¿Por qué muchas veces como cristianos le damos más crédito a la gente o a otros más que a Dios? ¿Por qué nos convencemos? ¿Por qué si no es lo mejor? ¿Por qué si no es lo más acertado? ¿Por qué entonces lo hacemos? Bueno, lo hacemos porque es bastante conveniente, hermanos. A veces nos parece más conveniente creerle a los demás o al mundo o a nuestros propios pensamientos más que a Dios. Vean el versículo 11, donde dice que le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pero nota el versículo 12, que es interesantísimo, hermanos. Noten cómo dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Hermanos, yo veo aquí varias ideas de por qué a veces los cristianos cometemos el error de dar más crédito a otros que a Dios. Porque a veces suena convincente, suena conveniente. Parece conveniente por la comodidad que promete. Si ustedes notan, hermanos, ellos ya habían llegado a cierto lugar, ¿verdad? Se llaman buenos puertos, dice el versículo 8. Estaban bien, estaban seguros. Era medio peligroso el zarpar, el navegar en esos momentos. Se estaba acercando el invierno. Y entonces llegan a unos puertos, pero dice la Biblia en el versículo 12 es que para Julio y para los demás era incómodo el puerto. No sabemos por qué era incómodo, pero Julio se enfocó en que era más incómodo quedarse ahí. Entonces dijo: mejor vámonos. Cuando Pablo dijo que se quedara. Entonces Julio se enfocó en lo que es cómodo, hermanos. El puerto por alguna razón era incómodo para invernar, tal vez hacía frío, tal vez no había suficientes cobijas, tal vez se les metía el agua en las cabañas. No era cómodo por alguna razón que no sabemos. Entonces Julio se fue por lo cómodo. Quiso salirse de la incomodidad. Y hermanos, esto nos deja una gran enseñanza, porque Julio buscó la comodidad, pero hermanos, la voluntad de Dios no siempre es cómoda, pero siempre es la mejor, siempre es buena, siempre es agradable y perfecta, hermanos. Como cristianos a veces, sin darnos cuenta, no es que busquemos a Dios, no es que busquemos su voluntad, buscamos comodidad. Y eso es incorrecto, hermanos. Preferimos a veces la comodidad porque es conveniente, aunque no hagamos lo que Dios nos pide. Por ejemplo, ¿es más cómodo no servir en la iglesia? Claro que sí. Es más cómodo llegar a una iglesia, sentarse, cruzarse de brazos o tomar su Biblia y escuchar nada más, y al terminar el servicio salir e irme a mi casa y descansar. Es más sencillo, es más cómodo no servir en la iglesia. Es incómodo llegar más temprano, tal vez, prepararse, llevar tu clase, o llevar la predicación, o llegar temprano para manejar una ruta, o hacer algo en la iglesia, prepararte para tocar aquí los cantos. Es más cómodo. El problema, hermanos, es que un día Cristo mismo nos pedirá cuentas de nuestra vida y de nuestro servicio. ¿Ahí qué le vamos a decir? Es que era incómodo servir, es que era incómodo, era difícil, tenía que levantarme más temprano, Señor. Y ahí no va a haber más pretextos, hermanos. No debemos de buscar la comodidad.
¿Quién le dijo, hermano? ¿Quién nos vendió la mentira a los cristianos? Que la comodidad es lo mejor. ¿Es más cómodo llegar tarde a los servicios? Claro que sí. Tú puedes levantar más tarde. En vez de llegar a las 11:30, llegas a las 12, 12:20, 12:30. Nada más llegas ya cuando el pastor está empezando a predicar. Hermanos, qué bueno que llega, ¿verdad? Pero no es correcto llegar tarde. ¿Es cómodo? Claro que sí. Pero no es lo mejor. No es lo que Dios le agrada. Es más cómodo también no ganar armas, hermanos. Ganar almas es un tema que a muchos nos preocupa porque es algo que Dios nos pide en su palabra. Pero hermanos, ganar almas no es algo cómodo porque al salir a ganar almas, a tocar puertas, hace mucho calor. Además nos exponemos a que nos digan de cosas, a que nos digan groserías, a que nos sean groseros con nosotros. Hermanos, yo he visto que ganar almas es duro trabajo. Y por eso muchos cristianos no lo hacen. Muchas iglesias prefieren esperar a que la gente llegue al templo, a que ellos vengan. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas. Hermanos, pero las iglesias no podemos preferir esperar a que vengan invitados. Qué bueno si vienen, pero a eso no nos llamó el Señor. Aunque sea incómodo salir, vayamos. Por tanto, id y predicar el Evangelio a toda criatura, dice Marcos. Hermanos, aún pastores no salen a ganar almas. Porque es más cómodo no hacerlo. Es más cómodo dormir un rato extra en vez de leer tu Biblia y orar. Claro que sí. Puedes dormir unos 20 minutos extra si tú gustas, pero no es la voluntad de Dios. Es más cómodo no dar a los misioneros, puedes comprarte más cosas para ti. Pero hermanos, si ya tienes 2, 3 pares de tenis, ¿para qué quieres otros? ¿Por qué no lo das a los misioneros? ¿Es incómodo? Claro que sí, pero es más útil y va a ser de más bendición. Hermano, la comodidad es seductora, es sabrosa, parece conveniente. Pero ¿quién nos dijo que lo más cómodo es lo que deberíamos de buscar como cristianos? ¿Quién nos convenció que lo cómodo está bien con Dios? Hermanos, cuán importante es aprender como cristianos a incomodarnos para obedecer a Dios. Hay un concepto muy moderno que últimamente he escuchado por ahí, tanto en español como también en inglés, y es el área de confort. Comfort zone, le llaman algunos. Y el área de confort, hermanos, es algo donde es un límite donde estamos bien. No nos gusta salir de nuestra área de confort. No nos gusta. No nos gusta aprender algo nuevo, no nos gusta salirnos de esa área. Pero para ser un cristiano activo, un cristiano fiel, uno obediente, uno útil, usted necesita aprender a autoincomodarse. Por eso es que a veces las predicaciones nos incomodan, hermanos. Porque Dios quiere sacudirnos, hacernos salir de nuestra área de confort. Y a veces nos enojamos contra el predicador porque nos dice cosas que no suenan bonito. Nos dice cosas que nos reta a hacer cosas que nos van a incomodar, hermanos. La comodidad es un terrible engaño de Satanás. Pero Julio prefirió lo cómodo en vez de hacer la voluntad de Dios. Por eso a veces los cristianos caemos en darle más crédito a lo que el mundo u otros dicen que a Dios. También yo veo otra razón. Parece conveniente porque la mayoría está a favor. Si ustedes notaron en el versículo 12 dice que era incómodo el puerto para invernar, pero luego dice una frase interesante. La mayoría acordó zarpar también de allí. Entonces, hermanos, lo que Julio decidió, él tenía que tomar la decisión, era el centurión, ¿verdad? Era la autoridad, pero él decidió irse porque era más conveniente para todos. No solamente él dijo, pues aquí no está cómodo, vámonos de aquí, sino que también él notó que todos estaban a favor. Hubiera sido bastante difícil tomar una decisión cuando todos están en contra, ¿no? Pero porque la mayoría ejerce presión y eso da miedo a veces. Eso mismo pasa con los cristianos, hermanos. La mayoría no caen en pecado por ser perversos, sino por ceder a la presión. A veces la presión de la mayoría. Jóvenes empiezan a fumar, a tomar, a drogarse, a fornicar por ceder a la presión de sus amigos. Sansón cedió a la presión de Dalila. Y le dijo el secreto donde radicaba el poder que era en su cabellera. Era por el poder del Espíritu Santo, pero en parte era porque respetaba el voto nazareo que implicaba no cortarse el cabello.
De esa misma manera, muchos creyentes ceden a la tentación, a veces a la tentación sexual, por ceder a la constante presión de una mujer. Hermanos de la iglesia Jico, por eso es que en la iglesia no estamos a cada rato preguntándole a toda la iglesia qué vamos a hacer o tener sesiones de votaciones. Porque la idea, hermanos, no se trata de hacer lo que la mayoría desea, lo que la mayoría piensa. Tampoco se trata de que en una iglesia se haga lo que el pastor quiere. Hermanos, nos equivocamos si pensamos así. La iglesia existe para cumplir lo que Cristo nos demandó en su palabra, lo que nos comisionó. Así que realmente como pastor hay cosas que nunca le voy a preguntar a la iglesia si lo vamos a hacer o no. Porque es algo que está en la palabra. No podemos dejar de salir a ganar almas. No podemos dejar de predicar. No podemos dejar varias cosas que están en su palabra, hermanos. Usted debe entender que la iglesia no está para nosotros en primer lugar, aunque nos va a ser de bendición a nosotros. La iglesia está para Cristo. Es la cabeza y nosotros somos su cuerpo y se hace lo que la cabeza dice, no lo que el cuerpo pide. Entonces, hermanos, por eso es que lo que dice la mayoría no es lo más importante en una iglesia. Hermanos, como cristianos nunca vamos a ser populares. La mayoría allá afuera no nos va a aplaudir, no nos van a decir felicidades por ir a la iglesia, felicidades por diezmar, felicidades por seguir a Dios. Muchos cristianos buscan vivir en su vida buscando la aprobación del mundo. Buscan el aplauso de la gente, buscan que los reconozcan, que algún día les diga el mundo que el camino de Dios es mejor. Y hermanos, aunque Dios tiene el mejor camino, el mundo jamás va a reconocer esto. Muchos allá fuera dicen que los cristianos son borregos, dicen, ¿verdad? Que ellos siguen ciegamente a alguien. Pero hermanos, si los cristianos fuéramos borregos, viviríamos como el mundo. Porque es lo que la mayoría hace y dice. Los cristianos no toman, los cristianos no fuman, los cristianos no son vulgares, los cristianos no son promiscuos, los cristianos no son inmorales, no escuchan música del mundo, pero todo el mundo lo hace, hermanos. Somos tan diferentes a este mundo que aquellos críticos que dicen, no, es que los cristianos son como borregos, esos críticos, hermanos, se nota que no tienen ni una idea de qué significa ser cristiano. Si, se nota que ellos no saben de lo que hablan por hablar, hablan en ignorancia completa. Porque los cristianos somos todo lo que gusten, menos borregos. Más bien, si se trataba de ser un animal, seríamos salmones, que nadamos contracorriente, hermanos, contra la corriente de este mundo, contrario a lo que la mayoría acepta, hermano. Efesios 2 nos habla de esa contracorriente. Dice la Biblia, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y lo que está diciendo aquí es que antes de ser cristianos, antes de recibir a Cristo, andábamos en la corriente de este mundo, como la mayoría pensaba. Pero ahora, hermanos, no somos borregos, más bien seremos salmones si queremos obedecer al Señor e ir contra corriente, y nos van a criticar y van a decir que estamos locos y van a decir que somos exagerados, que somos santurrones, pero que nos digan lo que quieran, hermanos, porque el cristiano no debe de buscar hacer lo que la mayoría hace. Hasta el mismo Henry Ford entendió esto. Henry Ford, él decía, si yo le hubiera hecho caso a toda la mayoría, no hubiera creado un coche, sino un caballo más rápido. Hermano, no haga lo que la mayoría piensa o dice. A veces parece más conveniente porque la mayoría está a favor. Pero esa no es la idea. Y Julio se dejó llevar. En primer lugar estamos viendo porque era más cómodo salir de ahí y porque la mayoría estaba a favor. Hay otra razón, hermanos. Parece más conveniente porque parece más razonable. Julio el centurión, yo creo que él evaluó por un momento la situación y pensó, bueno, en el versículo 11 dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces el centurión escuchó lo que Pablo dijo, luego escuchó lo que el patrón de la nave y lo que el piloto decía. Y yo creo que él se preguntó, bueno, ¿y quién ha de saber más de navegación? ¿Pablo o el piloto? Yo creo que él se puso a preguntar, ¿habrá alguien más experto que conozca los mares como el piloto que tenemos aquí?
Yo creo que para Julio era razonable, hermanos. Era confiable creerle más al piloto que a lo que Pablo decía. Pero no se dio cuenta, hermanos, que Pablo seguía al Creador y al controlador de los mares. Los cristianos deberíamos confiar nuestra vida al Señor, hermanos, pero a veces no lo hacemos porque confiamos en nuestro propio criterio, en lo que sentimos o pensamos o razonamos que es mejor, aunque Dios esté en contra. Por eso nos dice el libro de Proverbios que tengamos cuidado de nuestro propio criterio, de nuestra propia manera de pensar. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El problema es que a veces los cristianos nos apoyamos demasiado en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, y las cosas salen mal. Si Dios lo prohíbe, hermano, no importa cuán razonable sea, no lo hagas. Y si sí lo dice Dios, no importa que parezca irrazonable o ilógico, hazlo, porque Dios lo dice. ¿Cuántas veces los cristianos nos metemos en problemas por hacer algo razonable para nosotros? Y Julio pensaba que el piloto sabía más del asunto, cuando no se daba cuenta que Dios estaba dándole prudencia a Pablo, Dios quien conoce y domina y creó los mares. Hay otra más, hermanos. Parece conveniente a veces hacer algo en contra de lo que Dios nos dice o darle más crédito a otros, porque la tradición nos dice que todos lo han hecho por muchas generaciones. El pueblo de Israel siguió las costumbres y tradiciones más que lo que Dios les dijo. Escuchen Ezequiel 11:12, hermanos. La Biblia dice, y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Hermanos, cuando recibimos a Cristo hay muchas tradiciones y costumbres que necesitamos reevaluar y quitar de nuestra vida. Es triste que los cristianos se adapten cada día más. Yo diría que el cristianismo actual está adaptándose demasiado bien a las costumbres de este mundo. Ahora yo comprendo, hermanos, absolutamente que no todas las tradiciones o costumbres están mal. Lo comprendo igual que usted. Pero tampoco todas las tradiciones significa que estén bien. Hermanos, yo no comprendo cómo hoy para muchos cristianos no hay nada de malo con Halloween. No hay nada de malo con el Día de Muertos. No hay nada de malo con Santa Claus o Santa Claus. O no hay nada de malo con los Reyes Magos. No hay nada de malo con las fiestas patronales. No hay nada de malo con los 15 años. No hay nada de malo con los brindis. No hay nada de malo en la manera de celebrar las cosas en el mundo. Nada está mal. Hermanos, una de las lecciones más difíciles, pero más claras de nuestra salvación y de seguir a Cristo, es romper con algunas tradiciones que traíamos antes de conocer a Cristo. Es posible que tu familia te critique, es posible que tus vecinos te señalen, es posible que hasta tus padres te escarnezcan, especialmente si no conocen de Cristo, pero lo correcto es correcto, aunque no sea popular. Hermanos, por eso a veces algunos cristianos caen en el tremendo error de darle más crédito a lo que dicen otros, porque en sus mentes es convincente. Entonces hemos visto, hermanos, hasta ahora dos asuntos muy importantes, que el error de dar más crédito a otros que a Dios es lamentablemente bastante común, y lo vemos en la persona de Julio. Vimos que el error de dar más crédito a otros que a Dios parece en ocasiones bastante conveniente o convincente, por la comodidad, por la mayoría, por las tradiciones, porque parece razonable. Pero hermanos, veamos un asunto último. Veamos el resultado de dar más crédito a otros que a Dios. ¿Cuál es el resultado? Hermanos, el resultado de dar más crédito a otros que a Dios es la tragedia. ¿En qué resultó la decisión de Julio de creerle más al piloto y al patrón de la nave que a Pablo? ¿Resultó bien? ¿Terminó bien? Veamos, hermanos, versículos del 13 al 15. Decidieron irse, decidieron obedecer al conocedor piloto y al patrón de la nave. Veamos en qué se metieron. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles
que ya tenían lo que deseaban. Levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, es decir, proa es la parte frontal del barco, no pudiendo enderezar el barco, dice el versículo, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Hermanos, Euroclidón es el resultado de dar más crédito a otros que a Dios. Euroclidón en la Biblia, hermanos, fue un huracán marítimo, un viento del noreste que iba hacia el sur y que se salió de control. Algunos piensan que era verdaderamente un huracán marítimo. Y el barco perdió todo control, se tuvieron que dejar llevar. No pudieron hacer nada más que dejar que el huracán mandara para que no tronara la nave, para que no murieran. Hermanos, Euroclidón es el resultado de dar más crédito a otros que a Dios. La decisión de Julio fue mala. Hermanos, ¿qué dejó Euroclidón detrás en la tribulación? En la tripulación, hermanos, ellos estaban exhaustos. Se dejaron llevar, Euroclidón los llevó por donde quiso. Versículo 27, hermanos, dice la Biblia, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Hermanos, aquí vemos que había la tripulación, ya eran 14 días que habían ayunado, 14 días ahí en este problema. Estaban exhaustos, estaban con gran temor de sus vidas, y también, hermanos, ¿cuánta gente era? La Biblia dice que eran 276 personas, nos lo dice el versículo 37. 276 personas. Julio, por hacerle caso a alguien más, puso en riesgo la vida de 276 personas. Y hermano, cuando tú y yo le damos más crédito a lo que la gente dice, al consejo del pueblo, a tus amigos, a tus familiares, a alguien que se le ocurrió, o a tu razonamiento, cuando están en contra de la palabra de Dios, hermano, el Euroclidón va a hacer que tú y tu familia o hasta tu iglesia puedan verse en riesgo. Hermanos, el resultado es una tragedia. Euroclidón viene a la vida de creyentes que decidieron confiar más en otros antes que en Dios. También, hermanos, vemos que llegaron al punto ellos, que no saben ni dónde andaban, varados por ahí en el barco, y en el versículo 20, vean lo que dice, que ellos habían perdido toda esperanza de la vida. Dice la Biblia, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermanos, y esta fue la consecuencia de que Julio no le hizo caso a Pablo, el siervo de Dios. Es algo muy, muy importante, hermano. Cuando tú decides creerle a alguien más que a lo que dice Dios o a su palabra, te pones en riesgo de una gran tragedia. Puedes hacer que Euroclidón venga a tu vida. Hermanos, en contraste, quiero preguntarles, ¿qué resulta de dar más crédito a Dios que a los hombres? Resulta en una vida de paz. Un estudioso de Hechos dijo de este pasaje algo muy interesante. Él dijo, cuán calmados nos hace la fe. Podemos dormir muy bien en medio del rugir de una tormenta y tener el sueño de los ángeles cuando nuestros corazones están reposando en Dios. Pero Julio no le creyó a Pablo, le creyó al piloto de la nave. Hermano, ¿qué resultado quieres entonces en tu vida? ¿Quieres Euroclidón? Dale más crédito a la gente, dale más crédito a tu razonamiento, o la mayoría. ¿Quieres calma? Dale más crédito a Dios y a su palabra. Hermano, tal vez te estés dando cuenta que algunas decisiones las has tomado mal, o estás experimentando un Euroclidón en tu vida.
Y sí, muchas veces los cristianos tomamos malas decisiones, pero déjeme darle una palabra de aliento si usted se ha equivocado en una mala decisión. Cristo puede traer paz a tu vida en medio de la tormenta. Cristo puede darte esa paz, esa calma en medio de la tormenta, calmar los mares y ayudarte a salir. ¿Se acuerdan que los discípulos tenían miedo, hermanos? En medio del mar de Galilea, estaban ya metidos en una tormenta, pero ellos vinieron a Cristo y Él les llevó a tranquilidad, a bonanza. Dice la Biblia en Lucas 8:23, pero mientras navegaban, Él se durmió, Cristo se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, y reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, tranquilidad. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Julio el centurión tomó la mala decisión de confiar más en el piloto de la nave que en el siervo de Dios. Pero al final, en la crisis, en medio de Euroclidón, decidió confiar en el Dios de Pablo, decidió confiar en que Pablo le dijo, miren, tengan ánimo porque Dios va a rescatar todas las personas de este barco. Y Julio decide confiar en Pablo, confiar en el Dios de Pablo, y salvaron sus vidas y llegaron a tierra. Hermanos, es terrible cometer el error de dar más crédito a otros que a Dios. Y vimos 3 lecciones claras, que lamentablemente es un error bastante común. Vimos que parece en ocasiones bastante conveniente darle más crédito a lo que otros dicen. Pero también vimos el resultado de dar más crédito a otros que a Dios, y eso es la tragedia, es Euroclidón. Hermanos, necesitamos reconsiderar el creerle más a Dios que a lo que los demás nos dicen. Terminemos con el versículo 21, hermanos, de nuestro texto. Porque ya que estaban metidos en el Euroclidón, ya después de todos los problemas, hubo una segunda oportunidad de que confiaran en Dios, en el Dios de Pablo. Vean el versículo 21 al versículo 25 y veamos cómo ahora Julio le da crédito a Pablo. Dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hermanos, no demos más crédito al mundo o a lo que pensamos. Pablo es un precioso ejemplo de confiar profunda y firmemente en lo que Dios dice. Cuán irónico, hermanos, es que los cristianos nos atrevimos a confiarle a Cristo nuestra alma, nuestro destino eterno, pero dudamos mucho en confiarle en nuestros asuntos terrenales. Cuán irónico es esto. Dios está contigo, pero debes confiar que Dios hará como Él prometió. No caigamos en el error tremendo, en el tremendo error de darle más crédito a otros que a Dios. Que este mensaje pueda ser una bendición para nuestra vida, hermanos. Oremos para terminar. Señor, muchas veces nosotros no confiamos, no creemos, no damos crédito a ti y a tu palabra. Pero Padre, a veces cometemos errores fatales. Y Padre, te ruego que los hermanos que están escuchando este mensaje puedan decidir buscar siempre tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Siempre dar más crédito a tu palabra, más crédito a lo que dices tú, que a lo que dice el mundo u otros, o nuestra racionalidad o la mayoría. Señor, te ruego que nos ayudes, Señor, porque no queremos un Euroclidón, una tragedia en nuestra vida. Ayúdanos a reenderezar nuestra confianza en ti y hacer las cosas que tú nos pides, aunque sea incómodo, aunque sea poco popular, aunque muchos lo critiquen, aunque no sea algo que suene del todo convincente para nuestra mente. Ayúdanos a dar más crédito a ti y a tu palabra que lo que otros digan. Ayúdanos, Señor. Bendice
este tiempo y que podamos tomar algunas decisiones en nuestro corazón. Gracias, Señor, por este tiempo de predicación. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les amamos. Seguimos orando por la Iglesia Jico. Seguiremos haciéndolo. Cada semana estamos de rodillas aquí en el templo orando por ustedes. Y queremos que la Iglesia siga adelante. Queremos que la Iglesia se avive, que estemos listos para cuando se regrese. Pero hermanos, necesitamos mucho que usted se esfuerce también y que estas predicaciones puedan ser buen alimento para nuestra vida. Les mandamos un saludo, hermanos, les amamos, estamos para servirles. Recuerden que sigamos juntos apoyando la obra de Dios, oremos los unos por los otros y también sigamos apoyando la obra de Dios con nuestros diezmos, nuestra ofrenda misionera para mandar a los misioneros. Dios les bendiga, hermanos, estamos en contacto.